2 de la tarde de un lunes pesado, María González subía lentamente las escaleras de la enorme mansión con el balde y los trapos de limpieza apretados contra su cuerpo. El eco de un llanto insoportable llenaba el aire, un llanto que parecía atravesar paredes y corazones. Las 2 bebés no paraban de llorar. Ese sonido desgarrador recorría toda la casa como un lamento que nunca descansaba. Tenía apenas 25 años y, aunque llevaba solo 3 semanas trabajando como mucama en aquella residencia de lujo, aún no lograba acostumbrarse a esa angustia diaria. Aquella tarde ya habían pasado 3 horas seguidas escuchando el llanto, el día anterior fueron 5 y el anterior a ese, 6. María se detuvo en la mitad de la escalera, se secó el sudor de la frente y murmuró entre dientes, con el alma encogida: Virgencita, qué dolor sienten estas pobres criaturas. En ese instante, Alejandro Montemayor apareció en el pasillo. A sus 34 años, ese empresario que todos conocían por su éxito y su fortuna parecía haberse marchitado de golpe. Las ojeras profundas revelaban noches en vela, su cabello revuelto hablaba de descuido absoluto, y su andar lento y sin rumbo lo hacía parecer un fantasma vagando en su propia casa. De repente gritó con voz quebrada: «Espera, Ansá», llamando al ama de llaves que corría hacia él. «Llevamos más de 2 meses sin dormir, más de 2 meses en este tormento». Esperanza, una mujer de 50 años que llevaba más de 2 décadas trabajando para la familia, lo miró con compasión mientras sostenía su vieja libreta donde apuntaba cada detalle de la vida en la mansión. «Patrón, usted también necesita descansar, no puede seguir así». Alejandro soltó una risa hueca, sin alegría. «¿Descansar? ¿Cómo voy a descansar con este llanto taladrándome el alma? ¿Qué clase de padre soy, Esperanza?». María, que seguía en las escaleras, se detuvo. La vulnerabilidad de aquel hombre la golpeó de lleno. Ella sabía bien lo que era sentir ese vacío, esa impotencia. 1 año atrás había perdido un bebé de apenas 4 meses de gestación. El dolor aún estaba fresco, y escuchar la desesperación en la voz de Alejandro le removía heridas que nunca habían cerrado. Con las manos temblorosas, él tomó el teléfono y marcó al doctor. «Doctor, soy Alejandro Montemayor otra vez. Sé que ya le llamé esta mañana, pero mis hijas están peor. Tiene que haber algo que se pueda hacer». La respuesta del otro lado de la línea lo desmoronó aún más. «¿Cómo que no saben qué hacer? Ya vinieron pediatras, neurólogos, especialistas. He gastado más dinero del que imaginaba y nada funciona». La frustración explotó cuando golpeó con el puño la pared. «Alejandro», gritó Esperanza corriendo hacia él. «No puede lastimarse». Él se desplomó contra el muro, vencido. «Soy un inútil, Esperanza, un padre inútil. Ni siquiera logro que mis propias hijas se calmen». María observaba todo con el corazón en un puño. Nunca había visto a un hombre tan destruido, tan quebrado en cuerpo y alma. El llanto de las gemelas se intensificaba en la habitación. Isabela y Sofía, con apenas 3 meses de vida, parecían estar atrapadas en un sufrimiento sin nombre, en un dolor que nadie entendía ni sabía aliviar. Alejandro, con la voz rota, murmuró: «Si esto no mejora pronto, yo ya no puedo más». Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, salió corriendo de la casa con las bebés en las carriolas. «Voy al hospital otra vez», gritó desesperado hacia Esperanza. «Tienen fiebre de tanto llorar». El portón de hierro se cerró de golpe y, por primera vez en horas, un silencio extraño se apoderó de la mansión. María respiró aliviada, no por la carga del trabajo, sino porque aquellas pequeñas, al menos, tendrían un instante de calma. «Pobrecitas», murmuró mientras seguía subiendo para limpiar el piso de arriba. Cuando llegó frente a la puerta del cuarto de las gemelas, se quedó inmóvil. El ambiente estaba impregnado con el olor dulce del talco mezclado con medicamentos. 2 cunitas pequeñas, paredes decoradas en tonos rosa y azul, juguetes nuevos que nunca eran usados porque el llanto no daba tregua. María sabía bien que no debía entrar. Alejandro era estricto con ese espacio, nadie debía tocar la habitación de sus hijas.
pero algo más fuerte que ella la empujó a dar un paso adentro. Tomó entre sus manos un diminuto vestido rosa con conejitos bordados, lo apretó contra su pecho y cerró los ojos. El recuerdo de su bebé perdido llegó como un cuchillo al corazón. Mi angelito, susurró, si hubieras nacido tendrías la misma edad que ellas. 1 hora y media después, el chirrido del portón la sacó de su ensoñación. Alejandro regresaba. María corrió hacia la puerta para salir de la habitación, pero tropezó con la cómoda y un frasco de perfume cayó al suelo rompiéndose en pedazos. ¡Ay, Dios mío!, murmuró, agachándose para recoger los cristales, justo cuando escuchó los pasos en la escalera. Los médicos ya no saben qué hacer, gritaba Alejandro a Esperanza. Dicen que están sanas, pero no paran de llorar. Entró al cuarto con Isabela en brazos. La niña estaba enrojecida, la carita hinchada, los puñitos cerrados de tanta tensión. Él la acunó con ternura, murmurando con voz quebrada, «Papá ya no sabe qué hacer, hijita, papá está perdido». Sofía, en la carriola, lloraba igual de fuerte, con un sonido agudo que perforaba los oídos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. María, aún de rodillas recogiendo los vidrios, levantó la vista hacia Isabela. Sin pensarlo, extendió los brazos. ¿Puedo cargarla un ratito? Alejandro, al borde del colapso, ni siquiera lo dudó. Le colocó a la bebé en los brazos, como si en ese momento entregara no solo a su hija, sino también un pedazo de su propia esperanza. El silencio llega de golpe, tan profundo que parece imposible después de tantas horas de angustia. Isabella, que llevaba los ojitos hinchados de tanto llorar, se calma como si alguien hubiera apagado un interruptor. Abre lentamente la mirada y la fija en el rostro de María con una expresión distinta, serena, como si reconociera algo en esa mujer. Alejandro no puede creer lo que está viendo, se queda paralizado, con la boca entreabierta. Y lo más sorprendente ocurre unos segundos después. Sofía, que aún sollozaba en la carriola, también se aquieta, girando la cabecita hacia su hermana y luego hacia María, como si entendiera que algo inexplicable había cambiado en ese instante. «Tranquila, mi niña», susurra María con voz baja, acunando despacio a Isabella, ¿qué era lo que tanto te molestaba? La bebé cierra los ojitos y, por primera vez en más de 2 meses, cae en un sueño profundo, de esos que parecen verdaderos y reparadores. Alejandro parpadea incrédulo, como si no pudiera confiar en lo que ve. Toma a Sofía de la carriola y, apenas la acerca a María, la pequeña también se calma de inmediato, como si la presencia de la mucama irradiara algo que les devolvía la paz. ¿Cómo lo hiciste?, pregunta Alejandro con la voz temblorosa. María lo mira y responde con sencillez, «No lo sé, señor, solo sentí que debía cargarla». En ese momento, Esperanza aparece en la puerta y se lleva la mano al pecho, como si le faltara el aire. «Virgencita de Guadalupe», exclama con incredulidad. «¿Cómo es posible? Estas niñas no han dejado de llorar ni siquiera en sueños». Pero la verdad estaba frente a ellos. Alejandro lo estaba presenciando con sus propios ojos, lo imposible sucediendo dentro de su casa. «María», susurra conmovido, «llevo 3 meses buscando respuestas. He gastado fortunas con especialistas y usted simplemente». «Están durmiendo», completa María con lágrimas en los ojos, «están durmiendo de verdad». Los 3 se quedan inmóviles, contemplando a las gemelas descansar plácidamente. Isabella se acurruca en los brazos de María, mientras Sofía, aunque sostenida por su padre, se mantiene pegada a la mucama como si buscara su cercanía. El momento es tan frágil que nadie se atreve a respirar fuerte. Y entonces, unos pasos firmes subiendo la escalera quiebran ese instante de calma. Son pasos decididos, con un ritmo que impone respeto, que hace que la sangre de todos se enfríe. «Alejandro», una voz femenina resuena en el pasillo, «llegué para la consulta de las niñas». En la puerta se detiene la doctora Victoria del Valle. A sus 38 años tiene esa presencia que domina todo sin necesidad de palabras. Su bata blanca está impecable,
el cabello recogido en un chongo perfecto, y su postura erguida transmite el control absoluto de alguien acostumbrada a que la obedezcan. Alejandro, ¿cómo están las?, comienza a decir, pero la frase se le corta en seco cuando sus ojos captan la escena, las gemelas dormidas, Alejandro sonriendo por primera vez en meses y, lo más desconcertante, una mucama cargando a Isabella como si siempre hubiera sido así. Victoria, susurra Alejandro con cuidado de no despertar a las bebés, no lo vas a creer. Por fin están dormidas. María logró calmarlas. La sonrisa de la doctora se congela de inmediato. Hace 3 años que forma parte de esa casa, desde la muerte de la esposa de Alejandro en el parto. 3 años de entrega profesional, de estar siempre al lado de las niñas, de construir poco a poco un lazo con Alejandro, esperando el momento propicio para acercarse a él más allá de lo estrictamente médico. Y ahora, en cuestión de minutos, una simple empleada doméstica consigue lo que ella, con toda su experiencia y títulos, jamás había logrado. «Podemos hablar un momento afuera», dice Victoria con voz firme, apenas conteniendo el enojo. «Pero, Victoria, míralas, están tan tranquilas», responde Alejandro, casi rogando que no lo saque de ese instante. «En el pasillo, por favor», insiste ella con tono tajante. Alejandro, consciente del matiz en su voz, hace una seña a María para que se quede con las gemelas y sale tras la doctora. En el pasillo, Victoria baja la voz, pero la rabia contenida es evidente. «Alejandro, ¿te das cuenta de lo que acaba de suceder?» «Sí», responde él sin dudar, «por primera vez en 3 meses mis hijas durmieron gracias a María». «¿Y sabes quién es esa mujer?», replica Victoria con dureza. «¿Sabes si tiene algún tipo de enfermedad? ¿Sabes si lo que hizo no pone en riesgo a las niñas?» Alejandro la mira confundido, con el ceño fruncido. «Victoria, ella solo levantó a Isabella y...» La doctora lo interrumpe con autoridad. «Alejandro, llevo 15 años ejerciendo como pediatra. Sé muy bien lo frágiles que son los bebés de 3 meses. Un error mínimo, un mal movimiento, una sustancia en la piel, cualquier cosa puede ser peligrosa». Él insiste, «pero están bien, míralas, están dormidas, tranquilas». «Por ahora», responde Victoria con frialdad. «¿Y si fue una reacción química, y si algo invisible les afecta después, y si sin querer las expuso a algo que puede hacerles daño?» Las palabras de Victoria penetran en la mente cansada de Alejandro como semillas de duda. Siempre confió en ella. Fue Victoria quien salvó a las gemelas cuando nacieron prematuras, quien estuvo presente en los momentos más críticos. Es una profesional intachable, respetada y cercana a la familia desde hace años. Dentro de la habitación, mientras tanto, María continúa meciendo suavemente a Isabella, que sigue dormida profundamente. Esperanza, a su lado, contempla con ternura a Sofía, descansando tranquila en la carriola. «Jovencita», susurra Esperanza con voz temblorosa, «¿cómo lo logró?». María sacude la cabeza. «No lo sé, doña Esperanza. Solo sentí que debía ayudar». En 2 décadas de servicio en esa casa, Esperanza nunca había visto algo así. «Estas niñas no han parado de llorar ni siquiera cuando dormían», añade incrédula. «Y ahora míralas», señala con emoción, «respiran con calma, las caritas relajadas, las manitas abiertas, esto es un verdadero milagro». En el pasillo, Victoria no cede. «Alejandro, entiendo tu desesperación, pero como médica no puedo permitir que una persona sin preparación tenga contacto directo con bebés tan frágiles. Es una cuestión de responsabilidad». Alejandro aprieta los labios, dividido entre la paz que acaba de presenciar y las dudas que Victoria está sembrando. «Pero Victoria, imagínate si les pasa algo, imagínate lo que pasaría si llegaran a desarrollar una alergia, una infección o cualquier reacción peligrosa. Nunca te lo perdonarías, Alejandro. Y yo, como médica que ha cuidado a estas niñas desde el principio, tampoco podría cargar con eso». Alejandro se lleva la mano al cabello, apretando los dedos contra el cuero cabelludo, su mirada perdida entre el cansancio y la duda.
No tiene fuerzas para pensar con claridad, está agotado en cuerpo y alma. ¿Qué crees que deba hacer?, pregunta con voz apagada. La doctora no vacila ni un segundo. Que esa mujer no vuelva a tener contacto directo con las niñas. Es lo mejor para ellas. Mientras tanto voy a ajustar la medicación. Quizá lo que les falta es precisamente eso. Dentro de la habitación, María siente como un escalofrío le recorre la espalda. Algo no encaja, algo la incomoda en lo más profundo. Isabela se mueve un poco en sus brazos, pero continúa dormida. María mira a Esperanza con cierta inquietud y susurra: «Doña Esperanza, ¿la doctora siempre les da medicina a las niñas?». La mujer asiente con pesar. «Todos los días, jovencita». Dice que es para calmarlas, aunque la verdad nunca funcionó como debía. María se atreve a preguntar con más insistencia: «¿Y hoy, ya se las dio?». Esperanza responde: «Todavía no, apenas llegó hace un ratito». En ese momento, la verdad golpea a María con fuerza. Las pequeñas se habían quedado dormidas sin necesidad de ninguna medicina, solo con calor humano, con ternura, con un simple abrazo. Alejandro regresa al cuarto con un semblante duro, la expresión de alguien que carga un peso imposible. «María», dice en voz baja, «gracias por tu ayuda». Ella sonríe con timidez, pero lo que sigue la deja helada. La doctora Victoria tiene razón. Es mejor que no vuelvas a tocar a las niñas. El corazón de María se rompe en pedazos. «Pero, señor Alejandro, ¿están bien? Mírelas, están tranquilas». «Lo sé», responde él con tristeza, «pero puede ser peligroso. Usted no es médica. Tal vez fue pura suerte o tal vez algo que les haga daño después». Con una delicadeza infinita, María coloca a Isabela en la cuna. La bebé sigue profundamente dormida, respirando con calma. «Entiendo, señor Alejandro», responde con un hilo de voz, aunque sus ojos gritan lo contrario. En su interior sabe que ayudó a esas criaturas, pero ahora la están alejando precisamente por eso. La doctora Victoria entra entonces en la habitación con una sonrisa ensayada, una mueca que no alcanza los ojos. «Voy a administrar la medicación de inmediato», anuncia, sacando 2 jeringas brillantes de su bolso médico. «Pero doctora», interviene Esperanza, «están dormiditas». Y justamente por eso es el mejor momento. «Van a descansar aún más profundamente», responde con seguridad. María observa con un nudo en la garganta, una desconfianza creciente. Algo en esas jeringas la hace sentir un malestar extraño, casi como una alarma interna. Murmura un con permiso y se retira del cuarto, aunque en el pasillo alcanza a escuchar a Victoria hablar en voz baja, más para sí misma que para los demás: «Esta muchacha casi arruina todo». El martes, a las 6 de la mañana, María regresa al trabajo con el corazón cargado. Todo el fin de semana no dejó de pensar en las gemelas. ¿Habrán dormido bien? ¿Habrá cambiado algo? Al entrar a la mansión, la respuesta la golpea como un balde de agua fría: el llanto. Isabela y Sofía gritan con desesperación, más fuerte y más agudo que antes, como si todo hubiera empeorado. No durmieron casi nada en todo el fin de semana, le confiesa Esperanza con el rostro cansado. El patrón está destrozado otra vez. María pregunta con cautela: ¿y la medicina que da la doctora? Aumentó la dosis, responde la mujer. Dijo que era necesario para compensar lo que pasó el viernes. María frunce el ceño, intrigada. ¿Compensar? ¿Por qué necesitarían compensar el hecho de que por fin habían dormido? A las 7 en punto, Victoria llega a la casa. Hoy su semblante es distinto, más rígido, más determinado, con una seriedad que intimida. ¿Dónde está la mucama?, pregunta apenas entrar. Está limpiando la sala, doctora, responde Esperanza. Llámala. Necesito hablar con ella, ordena Victoria. El corazón de María late desbocado mientras sube las escaleras. La doctora la espera en el pasillo, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. «Tú eres María, ¿verdad?», pregunta con tono cortante.
Sí, doctora, responde ella con nerviosismo. Necesito dejar algo perfectamente claro. Bajo ninguna circunstancia puedes volver a tocar a las criaturas de esta casa. Son bebés frágiles, nacieron prematuras. Cualquier contacto inadecuado podría causarles una infección grave. María intenta defenderse, con la voz quebrada, pero yo solo quise ayudar. Victoria no le da tregua. No ayudaste en nada. Creaste un problema, las palabras de Victoria caen como cuchilladas disfrazadas de consejo. Las niñas pasaron el fin de semana agitadas porque su organismo fue alterado, dice con firmeza. ¿Alterado cómo? Perfumes baratos, productos de limpieza, bacterias. Usted trabaja limpiando casas, ¿verdad? Sus manos cargan gérmenes que pueden ser un peligro para bebés tan frágiles. Cada sílaba golpea a María como una bofetada. La doctora habla con la seguridad de quien está acostumbrada a que nadie la contradiga, con una autoridad que aplasta cualquier intento de defensa. ¿Lo entendió bien? Continúa. No toca a las niñas, no entra a su cuarto. Y si llego a descubrir que desobedece, le diré al señor Alejandro que la despida sin pensarlo 2 veces. María apenas logra murmurar, sí, doctora. Perfecto. Remata Victoria con una sonrisa seca, ahora déjeme ocuparme de mis pacientes. La doctora entra al cuarto de las gemelas y cierra la puerta detrás de sí, mientras María queda en el pasillo, humillada y confundida, con un torbellino de dudas. ¿Será cierto lo que dijo Victoria? ¿Hizo algo malo sin darse cuenta? ¿Realmente pudo dañar a las bebés al cargarlas? Dentro de la habitación, lejos de las miradas, Victoria abre su bolso médico y saca una jeringa distinta a la que Alejandro había visto el viernes. Esta contiene un líquido transparente, sin olor ni color, que no tiene nada de calmante. Ahora vamos a resolver este pequeño problema, susurra con voz fría mientras vierte el contenido en el biberón de Isabela. El líquido es un estimulante leve, sin sabor, que provoca agitación en los bebés durante horas. Victoria lo ha estado usando en dosis pequeñas desde que las gemelas nacieron, 3 meses atrás. Su plan era sencillo y calculado, mantener a las niñas dependientes de su medicina, convertirse en alguien indispensable para Alejandro y, en el momento oportuno, aparecer con la supuesta solución milagrosa. Así, él se sentiría en deuda eterna con ella y, tarde o temprano, terminaría pidiéndole matrimonio. Pero el viernes, una simple mucama estuvo a punto de echar por tierra 3 años de manipulación paciente. Hoy, Victoria no piensa correr riesgos, dobla la dosis. Van a pasar una semana difícil, murmura con frialdad mientras acaricia las botellitas, y cuando yo ajuste la medicación de nuevo, Alejandro se arrodillará agradecido. Solo yo puedo salvarlas. Luego acerca los biberones a las boquitas de Isabela y Sofía, que toman la leche envenenada sin sospechar nada. En 1 hora el efecto comenzará, y en 2 estarán llorando como nunca antes. En el pasillo, María se dedica a limpiar el piso con la cabeza baja, tratando de ignorar lo que escucha. Pero pronto los gemidos de las gemelas se hacen más fuertes, cada vez más angustiantes. El corazón de la joven se contrae, quisiera correr y abrazarlas, pero recuerda la prohibición tajante, no puede tocarlas. A la oficina y encuentra la casa sumida en el caos. Sus hijas están en una crisis peor que todas las anteriores. Desesperado, marca a Victoria. Victoria. Grita, están insoportables, ¿qué medicina les diste? Tranquilo, Alejandro, responde la doctora con tono calculado, es normal. Su organismo estaba alterado por lo que pasó el viernes. Yo lo estoy corrigiendo. Él aprieta el teléfono con desesperación. Va a empeorar antes de mejorar. Desafortunadamente sí, pero confía en mí. Tengo 15 años de experiencia. Sé perfectamente lo que hago. Alejandro cuelga y se deja caer en el sillón con el rostro derrotado. Las gemelas llevan 4 horas llorando sin descanso. Es martes, y desde el domingo no han conseguido dormir bien.
Van a morir si esto sigue así, susurra con voz quebrada, hundido en la impotencia. En el pasillo, María escucha ese lamento y siente las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Sabe en lo más profundo de su ser que podría calmarlas, que en sus brazos encontrarían paz, pero le tienen prohibido acercarse. Y entonces, casi por azar, algo la deja inquieta. En el cesto de basura del baño ve un frasco vacío de calmante infantil, la misma medicina que Victoria aseguró haber administrado. Si de verdad les dio el calmante, piensa María, ¿por qué el frasco está vacío, y por qué las niñas están peor que nunca? Esa duda comienza a crecer como una sombra dentro de su corazón. Algo no encaja. ¿Y si quien debería cuidarlas en realidad está haciéndoles daño? El llanto de las bebés retumba en la mansión como un grito desesperado, un pedido de auxilio que solo María parece escuchar, pero que tiene prohibido responder. Van a morir si esto sigue así, grita Alejandro otra vez al teléfono con Victoria. Y por primera vez, María se pregunta si acaso esa no será exactamente la intención. El miércoles al mediodía, la casa entera parece un campo de batalla. María limpia en la planta baja mientras el llanto de las gemelas se prolonga sin pausa desde hace más de 8 horas. Es un sonido que la perfora por dentro, porque sabe que sus brazos son el único refugio que esas niñas conocen, aunque le esté prohibido tocarlas. Esperanza aparece en la cocina con su libretita apretada contra el pecho y una expresión cargada de preocupación. «Jovencita, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro, doña Esperanza». La mujer baja la voz, «Hay algo que me tiene inquieta. El viernes, las niñas solo mejoraron cuando tú las cargaste. Y después, el fin de semana, estuvieron peor que nunca». María deja de limpiar y la mira sorprendida. «¿Usted también lo notó raro?» «Demasiado raro», responde la ama de llaves. «Y hay otra cosa». Mira hacia ambos lados para asegurarse de que nadie escucha. «En 20 años que llevo trabajando aquí nunca vi a un bebé llorar tanto. Esto no es normal». María asiente, con el alma encogida. «No, normal no es». Esperanza aprieta la libreta entre las manos y añade en voz baja, «Y otra cosa me llama la atención. La doctora ahora aparece todos los días sin falta, pero antes de que nacieran las niñas, solo venía cuando el patrón la llamaba». María siente que el corazón le late con tanta fuerza que casi se le sale del pecho. No está imaginando cosas, no está perdiendo la razón. Realmente hay algo muy extraño sucediendo en esa casa. «Doña Esperanza, usted siempre escribe todo en esa libretita suya, ¿verdad?», pregunta con la voz baja pero firme. «Sí, hija, es una costumbre vieja mía. Aquí anoto quién entra, quién sale, las horas en que llegan y se van. Es como mi manera de llevar orden en esta casa». «¿Y podría decirme a qué horas llega la doctora y a qué horas empiezan las niñas a llorar peor?», insiste María, con el presentimiento ardiendo dentro de ella. Esperanza abre el cuaderno y pasa las páginas con calma, hasta que clava el dedo en una de ellas. «Mire, aquí está. Lunes, la doctora llegó a las 7 de la mañana, dio la medicina a las 7:30, y las niñas empezaron a gritar como desesperadas a las 8:30. María se queda helada. «¿Y ayer?» Martes, doctora entró a las 7, les dio la medicina a las 7:15, y a las 8:15 las pequeñas estaban llorando como si algo terrible les pasara. María abre los ojos sorprendida. «¿Siempre es una hora después de que les da la medicina?» «Siempre», responde la mujer mayor sin titubear. «Pero, bueno, debe ser normal, ¿no? Tal vez la medicina tarda un rato en hacer efecto». María frunce el ceño con fuerza. «Doña Esperanza, si esa medicina es calmante, ¿por qué las gemelas empeoran justo después? Eso no tiene sentido. Y otra cosa», añade en voz baja, «usted vio los frascos que la doctora tira a la basura, ¿verdad?» «¿Cómo dice?» «Yo encontré frascos vacíos de calmante infantil en el bote del baño». «Si realmente les está dando eso, ¿por qué los frascos aparecen vacíos ahí? ¿Qué está pasando en realidad?»
Esperanza se queda pensativa, como si la duda hubiera comenzado a abrirse camino en su propia mente. Ahora que lo dices, si es extraño, ¿por qué tirar un frasco que se supone que está en uso? En ese instante escuchan pasos desesperados en la escalera. Alejandro baja corriendo, con el cabello revuelto, la camisa arrugada y el rostro desencajado. Esperanza, ¿dónde está Victoria? Le marqué varias veces pero no contesta. Todavía no llega, patrón. Alejandro se lleva las manos a la cabeza, al borde del colapso. Las niñas llevan 8 horas llorando, 8 horas seguidas. Si esto continúa van a convulsionar, Esperanza. El dolor en su voz atraviesa a María, que no soporta verlo así. Con timidez pero con valentía, levanta la voz, señor Alejandro, ¿puedo sugerir algo? Él la mira con urgencia. ¿Qué cosa? ¿Y si intenta no darles la medicina hoy, solo para ver si hay diferencia? Alejandro la observa como si acabara de escuchar una locura. María, están así precisamente porque necesitan la medicina. Victoria me explicó que su organismo está alterado, así lo dijo. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si la medicina es lo que realmente las está enfermando? Insiste ella, con el corazón en la garganta. María, grita él con la voz alzada, Victoria es una médica titulada, con experiencia. Ella sabe lo que hace, y nosotros no. María baja la cabeza, tragando su impotencia. Pero la sospecha dentro de ella crece como un fuego que ya no se puede apagar. En ese momento suena el teléfono. Alejandro corre a contestar. Victoria, gracias a Dios. Necesito que vengas ya, es urgente. Las niñas están peor que nunca. La voz de la doctora, tranquila y controlada, responde al otro lado, tranquilo, Alejandro. Llego en media hora. Mientras tanto, das otra dosis de la medicina. Está en el refrigerador. Alejandro cuelga y va directo a la cocina. Abre el refrigerador y toma un frasco con un líquido transparente. Esperanza, ven conmigo. Ayúdame a darles la medicina. Desde la puerta, María observa la escena con el corazón desgarrado. Una decisión empieza a formarse en su mente. No puede seguir de brazos cruzados. Necesita descubrir la verdad, cueste lo que cueste. A las 2 de la tarde se coloca frente a la ventana de la sala, fingiendo que limpia los vidrios. Desde ahí tiene una vista clara del cuarto de las gemelas en el piso superior. 15 minutos después, Victoria llega. Y lo que sorprende a María no es su prisa ni su preocupación, sino lo contrario, la doctora parece aliviada, como si todo estuviera bajo control. Desde su escondite, María la observa entrar al cuarto. Espera verla revisar temperatura, auscultar, palpar a las niñas, pero nada de eso ocurre. Victoria simplemente abre su bolso, saca algo y lo mezcla con el contenido de los biberones. Doña Esperanza, susurra María sin despegar la vista de la ventana, venga rápido, tiene que ver esto. La mujer se acerca. ¿Qué pasa? Mire allá arriba. La doctora ni siquiera revisa a las bebés. Solo mete algo en los biberones. Esperanza frunce el ceño con fuerza. Eso no está bien. Un médico primero examina y después prescribe. Esto no parece correcto. Ambas ven a Victoria salir del cuarto y conversar con Alejandro en el pasillo. No logran escuchar lo que dice, pero por su gesto, parece estar calmándolo con explicaciones suaves. María, con el pulso acelerado, se vuelve hacia la ama de llaves. Doña Esperanza, cuando la doctora se vaya, ¿puede mostrarme la medicina que dejó? Sí, hija, claro que sí. Te la enseño. Una hora después, Victoria abandona la casa con su paso seguro. Apenas la puerta se cierra, Esperanza y María suben juntas al cuarto de las gemelas. Mira esto, exclama Esperanza abriendo el pequeño refrigerador del cuarto y sacando un frasco. Lo sostiene frente a María, y en ese instante ambas sienten que están a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. ¿Es esto lo que siempre queda aquí?
dice Esperanza mientras le pasa el frasco a María. Ella lo toma entre las manos, lee la etiqueta en voz alta y casi no puede creerlo, calmante infantil natural. Después gira el frasco y señala la parte trasera. Pero mire esto, doña Esperanza, la tapa está forzada, alguien la abrió y la volvió a cerrar. ¿Y cómo estás tan segura?, pregunta la mujer mayor acercándose. Porque llevo años limpiando casas, doña. Uno aprende a fijarse en los detalles. Aquí alguien metió mano, se nota claramente. Esperanza observa con más atención y su expresión se endurece. Tienes razón, la tapa está torcida, no encaja como debería. En ese mismo instante, un llanto diferente rompe el silencio. Las cunas vibran con el movimiento de las gemelas, que empiezan a inquietarse otra vez. Justo una hora después de la medicina, susurra María, con un nudo en la garganta, exactamente como usted lo anotó en su libreta. Dios bendito, exclama Esperanza, llevándose una mano al pecho. ¿Será posible que? Doña Esperanza, la interrumpe María con urgencia, ¿podría hacerme un favor? ¿Qué cosa, hija? Mañana, cuando llegue la doctora, finja que se le olvidó algo en el cuarto. Quédese observándola discretamente para ver si realmente mezcla algo en la medicina. Pero tiene que hacerlo sin que ella lo note. Y si lo nota, entonces ya no quedará duda de que pasa algo malo. Al día siguiente, jueves a las 6:30 de la mañana, María llega a la mansión con el corazón latiendo de ansiedad. Necesita saber cómo pasaron la noche las gemelas. Esperanza la recibe en la puerta con un gesto que le devuelve un poco de aire. Joven, qué bueno que llegaste ya. ¿Cómo estuvo la noche?, pregunta María de inmediato. El patrón no les dio la medicina anoche. ¿Y qué pasó? Durmieron 6 horas seguidas. ¿6 horas? María abre los ojos incrédula. La primera vez en meses, hija. María siente una mezcla de alivio y confirmación que casi la hace llorar. Sus sospechas no eran locura. ¿Y ahora en la mañana? Todavía siguen dormiditas. Pero la doctora llegó hace media hora, está allá arriba. ¿Logró observarla? Sí, y no vas a creer lo que vi, responde Esperanza mientras la toma del brazo y la jala a un rincón de la cocina para hablar en secreto. Sacó una jeringa de su bolso y le inyectó algo al frasco de la medicina, algo que trajo de afuera. ¿Está segura, doña? Totalmente. Vi cómo perforó la tapa con la aguja y metió un líquido transparente. Virgen Santísima. Y todavía hay más, susurra Esperanza, temblando. Después de inyectar, probó una gota en su lengua. ¿La probó? Sí, como para asegurarse de que no tenía sabor. Hizo un gesto de aprobación, como quien revisa que no se note nada extraño. María siente que la sangre se le congela en las venas. Una doctora no tendría necesidad de probar un calmante infantil en su propia lengua, a menos que estuviera alterándolo con algo indebido. Doña Esperanza, tenemos que hablar con el señor Alejandro. No nos va a creer, hija. Entonces necesitamos pruebas más claras. En ese momento escuchan los pasos bajando por la escalera. Victoria aparece en la cocina con una sonrisa ensayada, esa que nunca llega a sus ojos. Buenos días, muchachas. Las niñas están perfectas hoy, durmiendo como angelitos. Qué bueno, doctora, responde Esperanza, ocultando su nerviosismo. Aquí dejo la medicina de siempre. Aplíquenla cada 4 horas, dice Victoria con tono firme antes de salir de la casa. Pero María, atenta como nunca, nota un detalle nuevo: la doctora carga no solo su maletín oficial, sino también una bolsa térmica pequeña. ¿Doña Esperanza, vio esa bolsa? Sí, la vi. ¿Los médicos suelen traer bolsa térmica para visitar a bebés en casa? No que yo sepa. Una medicina normal de este tipo no necesita refrigeración especial. En ese momento entra Alejandro, con el rostro menos cansado de lo habitual, casi feliz.
Esperanza, no lo puedo creer, las niñas durmieron toda la noche. Pues sí, patrón, gracias a Dios. Qué alivio, ¿verdad? Victoria me dijo que fue porque ajustó la medicina, que ahora sí está funcionando. María y Esperanza se miran en silencio. Ellas saben bien que lo que realmente funcionó fue que esa noche las niñas no recibieron la medicina. Señor Alejandro, se atreve María, dando un paso adelante, ¿no le parece raro que mejoraran justo la noche en que no tomaron nada? Pero sí tomaron, responde el confundido. Victoria ajustó la dosis. Usted mismo dijo que no les dio anoche. Alejandro se queda inmóvil, recordando. Es cierto, no les di. Estaba tan agotado que se me pasó por completo. Y mejoraron, insiste María. Fue coincidencia, responde él, aunque su voz ya no tiene tanta seguridad. Entonces Esperanza toma la palabra con la seriedad de sus 20 años en la casa. Señor, yo no quiero faltar al respeto, pero he visto muchas cosas en este lugar. Y últimamente algo no me cuadra. La doctora siempre mete algo en la medicina antes de dejarla, y las niñas siempre empeoran exactamente una hora después de tomarla. Alejandro frunce el ceño, incrédulo. Esperanza, ¿me estás insinuando qué? No insinúo nada, patrón. Solo digo lo que veo. En ese instante, el llanto de las gemelas retumba desde el piso de arriba. Isabela y Sofía se despiertan y ya comienzan a agitarse. Ya basta. Suspira Alejandro desesperado. Voy a darles la medicina. Señor Alejandro, interrumpe María rápidamente, ¿y si intentamos una vez más no dársela? Solo para estar seguros. María, por favor. Solo hoy. Si se ponen muy mal, entonces sí se la da de inmediato. Alejandro queda dividido, atrapado entre la voz de la razón médica de Victoria y lo que está viendo con sus propios ojos. Finalmente cede, con un gesto cansado. Está bien. Pero si empeoran demasiado, les doy la medicina en el acto. En el pecho de María se enciende una chispa de esperanza. Tal vez hoy, al fin, la verdad salga a la luz. A las 10 de la mañana ocurre algo que nadie esperaba. Las gemelas, que habían despertado llorando como de costumbre, poco a poco se van calmando solas. No hubo necesidad de medicina, ni de gotas milagrosas, ni de intervenciones médicas. Solo el calor de los brazos de su padre, la ternura con la que las cargó y los cuidados básicos que cualquier bebé necesita. Alejandro las observa incrédulo, con un nudo en la garganta, mientras acaricia sus diminutas manos. No lo puedo creer, susurra, casi sin aire, viendo cómo sus hijas respiran tranquilas. ¿Y ahora sí cree que esa medicina tiene algo extraño? Le pregunta María, sin apartar la vista de las cunas. Alejandro está a punto de responder, pero el sonido del teléfono lo interrumpe. Contesta de inmediato. ¿Alejandro? Soy Victoria. ¿Cómo están las niñas? Están, bien, responde él, titubeante. Perfecto, ¿les diste la medicina a la hora indicada? Alejandro mira a María y a Esperanza, que mueven la cabeza con firmeza en señal de negación. Sí, se la di, miente él con voz seca. Excelente. En la tarde paso para ver cómo están reaccionando al nuevo tratamiento, dice Victoria antes de cortar la llamada. Al colgar, María se da cuenta de que Alejandro acaba de mentirle a la doctora. ¿Por qué le dijo eso? Porque necesito estar seguro antes de acusar a una médica de lo que todos estamos sospechando, responde Alejandro con seriedad. ¿Y cómo vamos a estar seguros? Pregunta Esperanza con inquietud. Alejandro guarda silencio unos segundos, hasta que finalmente dice con decisión, vamos a probar la medicina. Ese mismo jueves, a las 2 de la tarde, los tres están reunidos en la cocina con el frasco que Victoria había dejado sobre la mesa. Alejandro lo mira como si fuera veneno puro. ¿Cómo probamos esto? Pregunta nervioso. Mi hermano trabaja en una farmacia, responde Esperanza.
Él podría analizarla de manera discreta, sin que nadie se entere. Eso tomaría tiempo, responde Alejandro, impaciente. Hay otra forma, interviene María. Podemos observar a las niñas con y sin la medicina, comparar cómo reaccionan. ¿Cómo? Muy simple, explica ella. Durante la mañana no les damos nada y vemos cómo están. Por la tarde, cuando llegue la doctora, les damos la dosis, y comparamos. Alejandro duda, pero luego asiente. Si se ponen mal, detenemos la prueba y llamamos a otro médico inmediatamente. Está decidido. Durante toda la mañana las gemelas permanecen tranquilas. Juegan, duermen, toman su leche sin rechazarla, hacen sus necesidades como cualquier bebé sano. Parecen niñas normales, felices. A las 2:30, Victoria llega con su habitual sonrisa. ¿Cómo están mis pacientitas?, pregunta con tono afectado. Bien, responde Alejandro, estudiándola con frialdad. Excelente. La medicina está haciendo efecto entonces, dice ella convencida, antes de subir a la habitación de las gemelas. Alejandro, María y Esperanza se quedan abajo, en un silencio cargado de tensión, hasta que media hora después Victoria baja. Listo, ya recibieron la dosis de la tarde. Ahora van a estar muy calmaditas. Tan pronto como Victoria se marcha, los tres suben corriendo al cuarto. Las niñas están recostadas en la cuna, aparentemente tranquilas. Pero Alejandro se fija en algo inquietante. Miren sus ojos, dice, con voz entrecortada. Isabela y Sofía tienen la mirada extraña, los ojos abiertos de par en par, vidriosos, como si vieran cosas que no existen. ¿Eso es normal?, pregunta Alejandro, buscando confirmación. No, responde María, tajante. Ningún bebé debería quedarse así. 15 minutos después, como si el tiempo se midiera con un reloj exacto, estalla el llanto. Pero no es un llanto común, no es hambre ni sueño. Es un grito desesperado, desgarrador, como si algo las estuviera quemando por dentro. Alejandro aprieta los puños, con la rabia acumulándose en su pecho. Ahora estoy seguro, nos está envenenando a mis hijas. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunta Esperanza, temblando. Vamos a comprobarlo de una vez, responde Alejandro, y toma el teléfono con manos temblorosas. ¿Doctor Emiliano? Soy Alejandro Montemayor. Necesito que venga a mi casa con urgencia a revisar a mis hijas. No, no es una emergencia de vida o muerte, pero es extremadamente importante. ¿Puede venir hoy? Sí, por favor. Mientras Alejandro termina la llamada, María escucha un ruido afuera. Se acerca a la ventana y su corazón se detiene un segundo. Entre los árboles del jardín, Victoria está ahí, oculta, observando con frialdad la casa. Doña Esperanza, susurra con miedo, mire hacia el jardín. La mujer mayor se asoma y se queda pálida. Nos está espiando, ¿por qué? Porque sabe que descubrimos algo, responde María, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Alejandro regresa a la sala. El doctor Emiliano viene a las 4. Va a revisar a las niñas y sacarles pruebas de sangre. Así vamos a saber la verdad. Lo que no saben es que Victoria escuchó cada palabra a través de la ventana entreabierta. Ella ya está planeando su próximo movimiento. A las 3:45, ¿cuándo faltan apenas 15, señor Montemayor? Habla la delegación del barrio. Recibimos una denuncia en su contra. ¿Una denuncia? ¿De qué? Alguien reportó que una de sus empleadas está administrando medicamentos controlados a sus hijas sin receta médica. Alejandro se queda helado, incapaz de reaccionar. Eso es mentira. Señor, tenemos que verificarlo de inmediato, es protocolo. Pero, ya vamos en camino. Alejandro baja lentamente el teléfono, pálido, comprendiendo que la doctora no solo los había estado envenenando, también estaba un paso adelante, moviendo sus piezas como en un juego macabro de ajedrez.
El corazón de María se detiene al escuchar la noticia. Sus piernas tiemblan, siente que el aire le falta. ¿Qué dijeron? Isabela y Sofía están en terapia intensiva pediátrica, con convulsiones y fiebre tan alta que sus cuerpecitos apenas resisten. Los médicos aseguran que fue una sobredosis de medicamentos, y la acusan directamente a ella, como si hubiera sido quien las envenenó. María se agarra de las rejas de la celda y grita con desesperación. No. Yo no les di ninguna medicina, tienen que creerme, déjenme salir, necesito hablar con alguien que me escuche. Pero la respuesta es un grito seco. Cállate. No vas a ningún lado. Para todos ahí, ella no es más que una criminal, otra mujer sin alma que intenta justificar lo imperdonable. Se tira al suelo, ahogada en lágrimas. Siente como la impotencia la quiebra, sabiendo que las niñas a las que protegió con tanto amor están muriendo, mientras ella, inocente, se pudre entre paredes frías. En los pasillos del hospital, Alejandro camina de un lado a otro con el rostro desencajado, como un hombre al borde de la locura. Sus hijas están conectadas a máquinas, luchando por respirar. ¿Cómo pasó esto, Victoria? Pregunta una y otra vez, con la voz quebrada. Ella, con su tono seguro, responde sin pestañear. Te lo advertí, Alejandro. La mucama las drogó por semanas. Su organismo acumuló la sustancia y ahora está reaccionando de forma violenta. Pero ellas estaban mejorando, dice él, con la duda pintada en el rostro. Era el efecto de la droga, nada más. Ahora que dejamos de dársela, están entrando en abstinencia. Alejandro termina aceptando la explicación, porque no tiene a quien más creer. Después de todo, Victoria es médica y habla con la seguridad de quien domina la situación. Lo que ignora es que, al mismo tiempo que lo tranquiliza, ella sigue aplicando dosis cada vez más fuertes de estimulantes a las gemelas, asegurándose de que el cuadro empeore, con un plan calculado, hundirlo en la desesperación, y después aparecer como la única salvadora, esperando que, por gratitud y miedo, él termine casándose con ella. En la celda, María recibe otro golpe que la derrumba aún más. Un guardia se acerca y le suelta la noticia sin compasión. González, tu caso se volvió nacional. Eres la mujer más odiada de México. Y no es exageración. Su rostro ya aparece en todos los noticieros, en portadas de periódicos, en cada portal de Internet. Afuera de la delegación, se concentran protestas con pancartas y gritos de rabia. Asesina de bebés. Vociferan en coro. Cárcel para ella. María se acurruca en el rincón de la celda, sintiendo que su vida se convirtió en un infierno público. La verdadera culpable es aplaudida como heroína, mientras ella carga el peso de un crimen que no cometió. Lo peor de todo es saber que las pequeñas, en lugar de estar a salvo, se consumen lentamente en manos de quien realmente las está envenenando. Entre sollozos, levanta el rostro y susurra al vacío, Dios, si de verdad existes, protege a esas criaturas. Ellas no merecen este destino. Al otro lado de la ciudad, algo empieza a cambiar. Domingo, 6 de la mañana. En el Hospital San José, Alejandro no se ha separado de las gemelas desde hace 36 horas. Sus ojos están rojos, no duerme, no come, apenas respira entre la angustia. Isabela y Sofía siguen en terapia intensiva, con fiebre que no baja y pequeñas convulsiones que aparecen en oleadas. ¿Cómo están, doctor? Pregunta con voz cansada al pediatra responsable, el doctor Hernández. Estables, pero aún en estado delicado. Mañana tendremos los resultados de los exámenes toxicológicos. ¿Y mientras tanto? Vamos a mantenerlas hidratadas, monitoreadas. Necesitamos que su organismo elimine lo que tenga adentro de manera natural. Alejandro se pasa la mano por la cara, con el alma rota. Victoria aparece con una taza de café en la mano. Alejandro, tienes que descansar. No puedo. Míralas, Victoria, se están apagando. Lo sé, es muy duro, pero van a salir de esto,
confía en mí. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque conozco este tipo de intoxicación, he visto casos parecidos. Sus palabras parecen firmes, pero la verdad es otra. Victoria miente con descaro. Jamás vio un caso como ese, porque ella misma lo creó. Minutos después, Esperanza llega al hospital. Después de 20 años al servicio de la familia, consiguió permiso para visitar a las niñas. Su mirada refleja dolor, pero también determinación. ¿Cómo pasaron la noche, patrón? Muy mal, Esperanza. ¿Y María? ¿No fue a verla? Alejandro se incomoda con la pregunta. Después de lo que hizo, patrón, lo interrumpe ella con voz suave pero firme, ¿puedo decir algo como alguien que ha visto crecer a esta familia? Dilo. Vi cómo María trataba a esas niñas. El cariño, la ternura, la entrega. Esa joven jamás les haría daño. Pero las evidencias se fabrican, patrón. El corazón, no, y yo vi su corazón con esas bebés, era sincero, era puro. Alejandro se queda pensativo. En el fondo, él también tiene dudas. ¿Tú crees que debería ir a hablar con ella? Pregunta casi en un susurro. Por lo menos debería escuchar lo que tiene que decir, responde Esperanza sin vacilar. Victoria, que hasta ese momento revisaba su celular, levanta la vista de inmediato, alerta. Alejandro, interviene rápido. ¿No crees que lo mejor es concentrarte en tus hijas? Esa mujer solo va a confundirte más. Él asiente, cansado, como si aceptara sus palabras. Pero Esperanza no baja la guardia. Patrón, déjeme hacerle una pregunta nada más. Adelante. Desde que María fue arrestada, ¿las niñas han mejorado o empeorado? La pregunta golpea a Alejandro como un balde de agua fría. Nunca lo había visto así. Empeoraron, responde en voz baja. ¿No le parece raro? Si ella realmente las estuviera envenenando, deberían haber mejorado sin su presencia. Victoria siente un escalofrío recorrerle el cuerpo. El comentario es peligroso, demasiado. Esperanza, dice con voz firme, apelando a su autoridad médica, la intoxicación no funciona así. El organismo tarda tiempo en eliminar las sustancias. Es normal que empeoren antes de mejorar. Ah, ya entiendo, responde Esperanza, pero su mirada dice lo contrario. Ella no se traga la explicación. Y en el fondo, Alejandro tampoco, pero Esperanza no quedó convencida en lo absoluto, al contrario, cada palabra de Victoria solo aumentó sus sospechas. Cuando la doctora se aleja del pasillo, se acerca a Alejandro y, con voz baja pero cargada de insistencia, le dice, patrón, ¿no cree que al menos debería hablar con María? Aunque sea para escucharla una vez y estar completamente seguro. Alejandro voltea a mirar a sus hijas, frágiles, conectadas a máquinas que marcan cada latido y cada respiración, y después de un silencio prolongado asiente con un suspiro. Está bien, pero solo para terminar con esta historia de una vez por todas. No se da cuenta de que con esa decisión está comenzando a desarmar años enteros de engaños y mentiras cuidadosamente construidas. Lunes, 10 de la mañana. Alejandro espera en la sala de visitas de la delegación con los nervios de punta, sintiéndose dividido entre la rabia, la desconfianza y una curiosidad que no lo deja en paz. Cuando María aparece escoltada, el impacto es inmediato. En apenas 4 días, parece otra persona, se ve agotada, con el rostro pálido, más delgada, y unas ojeras profundas que revelan noches enteras de llanto. Señor Alejandro, susurra apenas al verlo. María, ¿cómo están mis niñas? ¿De veras te importa después de lo que dicen que hiciste? Porque las amo, patrón, las amo más que a mi propia vida. Alejandro se queda observándola con detenimiento. No ve malicia en sus ojos, no detecta falsedad. Solo percibe dolor genuino. Explícame entonces, dice él con dureza. Si las quieres tanto, ¿por qué les harías algo así? María lo mira directo, con lágrimas contenidas, y responde firme,
porque no lo hice. Juro por el alma de mi madre que jamás lastimaría a esas criaturas. Lo que pasa es que todo lo que encontraron fueron pruebas sembradas por la doctora Victoria. Alejandro la interrumpe incrédulo. María, esa es una acusación gravísima. Lo sé, pero es la verdad, contesta ella, sin titubear. Con voz entrecortada, empieza a relatar cada detalle. Los frascos con las tapas violadas, las niñas siempre empeorando exactamente una hora después de cada dosis, la inquietud que ella y Esperanza habían notado desde hacía semanas. Usted mismo lo vio, patrón. El jueves, cuando no recibieron la medicina, las niñas estuvieron más tranquilas, durmieron mejor. Alejandro baja la mirada y recuerda claramente esa noche. Sí, era verdad. No habían tomado nada y, por primera vez en meses, descansaron. Pero la pregunta que lo atormenta lo suelta en voz alta, ¿y por qué Victoria haría algo así? No lo sé, pero lo está haciendo. Eso sí lo sé. ¿Y pruebas? ¿Tienes cómo demostrarlo? ¿Cómo podría desde esta celda? Responde con impotencia. Alejandro sale de la delegación con la mente ardiendo. Las palabras de María tienen lógica, encajan como piezas en un rompecabezas que él no quería armar. Sin embargo, son tan fuertes, tan difíciles de aceptar, que su corazón se debate entre la duda y la incredulidad. Horas más tarde, de regreso en el hospital, se cruza con el doctor Hernández justo cuando salía del cuarto de las gemelas. Doctor, ¿cómo van? Pregunta ansioso. Curiosamente un poco mejor hoy. La fiebre bajó 1 grado. ¿En serio? Sí, si la tendencia continúa, quizá mañana podamos quitar algunos monitores. Alejandro se queda pensativo. Es extraño. Justo cuando están lejos de cualquier medicina que Victoria aplicaba en casa, empiezan a mejorar. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta técnica? Claro. Si alguien les hubiera estado dando a unos bebés alguna sustancia para mantenerlos irritables o despiertos, ¿mejorarían al dejar de recibirla? El pediatra se toma un segundo antes de contestar. Dependería de qué sustancia. Pero si fuera un estimulante, sí, empezarían a calmarse poco a poco al suspenderla. ¿Y cuánto tardarían en mostrar esa mejoría? Unos 2 o 3 días, aproximadamente. ¿Por qué lo pregunta? Alejandro se queda callado, pero por dentro todo empieza a encajar. En ese instante aparece Victoria en el pasillo, con su bata impecable y su sonrisa ensayada. Alejandro, ¿cómo siguen las niñas? Mejor, doctor Hernández dice que la fiebre bajó. ¡Qué alivio!, responde, pero sus ojos no transmiten el mismo entusiasmo que su voz. Alejandro la observa fijo y le lanza una pregunta. Victoria, ¿qué tipo de medicación estabas usando en casa con ellas? Un calmante natural, ¿por qué lo preguntas? Porque el doctor mencionó que podrían estar mejorando al dejar de recibir una sustancia. ¿No debería ser al revés? Victoria traga saliva y se incomoda. Cada caso es diferente, Alejandro. No se puede generalizar. Pero hace poco me dijiste que conocías bien este tipo de intoxicaciones. Sí, pero cada organismo reacciona distinto. Alejandro se da cuenta de que sus respuestas no cuadran, algo no encaja. ¿Trajiste alguna medicación para aplicar hoy? Traje, pero primero quiero comentarlo con el doctor, quizá un suplemento vitamínico para la recuperación. Alejandro no responde, pero su decisión ya está tomada. No le quitará la vista de encima. Martes, 8 de la mañana. El doctor Hernández lo llama con urgencia. Señor Montemayor, necesitamos hablar. Ya tenemos los resultados de los exámenes toxicológicos de sus hijas. El estómago de Alejandro se contrae. ¿Y? Las niñas tienen anfetamina en la sangre. ¿Anfetamina? Repitió incrédulo. Es un estimulante muy potente. En bebés provoca exactamente los síntomas que presentaron: insomnio, agitación, fiebre, convulsiones. ¿De dónde pudo salir eso,
doctor? Solo un médico puede acceder a anfetamina pura. Y por la concentración encontrada, alguien la ha estado aplicando de manera regular durante, al menos, los últimos 2 meses. Alejandro siente las piernas aflojarse. 2 meses. Exactamente el tiempo que Victoria lleva tratando a sus hijas. El corazón le golpea el pecho con furia. La pregunta inevitable le sale entre dientes, casi en un susurro: ¿quién es Victoria? Su médica particular, responde el doctor, sin imaginar que acaba de confirmar la verdad que Alejandro temía. El doctor Hernández se detiene. Su semblante se vuelve grave y su voz adopta un tono firme que hiela a cualquiera que lo escucha. Señor Montemayor, debo informarle que este hallazgo no puede quedar en silencio. Vamos a dar aviso inmediato a las autoridades, porque lo que se ha detectado es un caso claro de envenenamiento de menores. En ese preciso instante, Victoria aparece caminando por el pasillo con su bata impecable y una sonrisa ensayada en el rostro. Alejandro, dice con voz dulce. ¿Cómo amanecieron mis pacientitas hoy? Alejandro, conteniendo la rabia y con el rostro rígido, responde: Victoria, el doctor quiere hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Sobre qué asunto? Pregunta fingiendo sorpresa. El doctor Hernández se presenta con toda la formalidad del cargo. Doctora, soy el doctor Hernández, responsable de la unidad de terapia intensiva pediátrica. Necesito que me aclare algunos puntos respecto al tratamiento que usted ha estado suministrando a las niñas. Por supuesto, contesta ella, tratando de sonar tranquila. ¿Qué puntos son esos? Encontramos anfetamina en la sangre de las bebés. El rostro de Victoria palidece de golpe, pero hace un esfuerzo desesperado por mantener la compostura. ¿Anfetamina? Eso es imposible. Yo únicamente les administré un calmante natural. ¿Tiene la receta de ese calmante para comprobarlo? Pregunta el doctor con calma, pero con firmeza. Ella se apresura a hurgar en su bolso, rebuscando entre papeles y objetos personales, pero tarda demasiado en encontrar algo. Finalmente, con una sonrisa nerviosa, murmura: «Qué raro, creo que la dejé olvidada en el consultorio». El doctor no se deja engañar. Doctora, la cantidad detectada en la sangre indica una aplicación regular, sistemática, durante al menos los últimos 2 meses. ¿Puede usted explicar eso? Victoria intenta ganar tiempo y dice: debió de haber sido la mucama. Ella estaba drogando a las niñas. Pero el doctor replica de inmediato: la mucama está detenida desde hace 5 días, y las pruebas demuestran que las dosis más recientes se administraron hace apenas unas horas. Victoria guarda silencio. No hay salida lógica a esa contradicción. Doctora, necesitaré que nos acompañe, esto ya forma parte de una investigación formal. Envenenamiento infantil es un delito sumamente grave y la policía tendrá que interrogarla. La seguridad del hospital ya fue alertada. Por primera vez, Victoria entiende que el suelo se abre bajo sus pies. Pero aún así, en lugar de admitir, intenta resistirse. Esto es un error, un malentendido. Soy médica con 15 años de trayectoria impecable. Y justamente por eso, responde Hernández con voz cortante, es aún más grave lo que está ocurriendo. Alejandro, que hasta entonces había guardado silencio con los puños cerrados, finalmente explota. Victoria, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Les estabas dando anfetamina a mis hijas? Ella se tambalea. Alejandro, yo jamás, mírame a los ojos, interrumpe él, furioso. Victoria intenta sostenerle la mirada, pero se le quiebra el gesto y titubea. Yo puedo explicar, entonces hazlo, exige Alejandro. Ella busca una salida desesperada: necesito ir por mis documentos al consultorio, enseguida regreso. Usted no va a ir a ningún lado, dice Hernández tajante, la seguridad ya está avisada. Martes, 2 de la tarde. En la sala de seguridad del hospital, Victoria se encuentra frente a Alejandro, al doctor Hernández y a 2 investigadores de la policía. La atmósfera es tensa.
Ella todavía insiste, nunca les di anfetamina a esas criaturas. Doctora, interviene uno de los investigadores con calma implacable, tenemos los resultados toxicológicos, tenemos la declaración del padre, y tenemos su presencia constante en la casa durante el periodo de intoxicación. ¿Puede explicarnos cómo es posible? Fue la mucama, replica de nuevo. La mucama no tiene acceso a anfetamina pura de uso médico. Usted sí lo tiene. Victoria se queda callada, tragando saliva. Alejandro no soporta más y estalla. Victoria, por el amor de Dios, deja de mentir. Mis hijas casi mueren. Y de repente ella, sin medir sus palabras, suelta, yo no quería que se murieran. El silencio en la sala es absoluto. Los investigadores se miran entre sí. Entonces admite que les dio algo, dice uno de ellos. Victoria se da cuenta de la trampa en la que cayó y se retracta de inmediato. No, lo que quise decir es que nadie quería que se murieran. No fue eso lo que dijo, contesta el investigador. Si fue, insiste ella, desesperada. Alejandro se pone de pie, los nervios a flor de piel. Victoria, eres médica, sabes que mentir en una investigación criminal solo empeora tu situación. No estoy mintiendo, responde ella con voz temblorosa. Entonces explícame por qué mis hijas solo mejoraron cuando dejaron de tomar tu medicina. No mejoraron. Sí mejoraron. El jueves, cuando no les di tu dosis, durmieron toda la noche de corrido. Eso fue mera coincidencia. ¿Coincidencia? Y aquí, en el hospital, sin tu medicina, se están recuperando cada día más. Victoria está acorralada, la tensión la rodea, pero aún así se aferra a resistir. Alejandro, estás demasiado estresado. No estás razonando bien. Es en ese instante cuando el doctor Hernández suelta el golpe definitivo. Doctora, terapia intensiva tiene cámaras de seguridad activas las 24 horas. Usted fue grabada anoche, durante el cambio de guardia, aplicando algo a las niñas a las 3 de la mañana. ¿Quiere explicar qué era ese líquido? El rostro de Victoria se congela, la sangre parece abandonarle el cuerpo. ¿Cámaras? Pregunta con un hilo de voz. Sí, cámaras. Queremos saber qué fue lo que les aplicó. Ella balbucea la última mentira, era suero. Pero ya nadie le cree, el investigador la mira fijo y le dice con dureza, doctora, no invente más. El suero jamás tendría que esconderse ni aplicarse en secreto. Además, si de verdad se trataba de suero, ¿por qué no lo reportó en el expediente clínico? ¿Por qué ocultarlo? Victoria se queda helada, sin palabras, porque sabe que esa excusa no tiene sostén. El investigador se inclina hacia adelante y baja el tono, cortante como una navaja, vamos a simplificarle las cosas. Tenemos pruebas suficientes de que administró anfetaminas. Lo único que queremos que nos diga es por qué lo hizo. Victoria recorre con la mirada a cada persona en la sala. Ve a Alejandro con el rostro lleno de rabia, al doctor Hernández negando con la cabeza decepcionado, a los investigadores esperando su respuesta con paciencia de acero. Y comprende que su mentira ya no puede sostenerse más. La voz le tiembla cuando empieza a hablar. Se le quiebra la garganta. Habla, Victoria, le susurra Alejandro con los ojos encendidos. Al menos eso me debes. Ella estalla en lágrimas. Lo hice porque te amo, Alejandro. El silencio se vuelve insoportable. Alejandro siente que el aire le falta. ¿Me amas? Repite incrédulo. Te amo desde hace años, confiesa Victoria, temblando. Desde que tu esposa murió, soñaba con estar contigo. Pensé que Sensebel para ti, tarde o temprano me verías de otra forma. ¿Envenenaste a mis hijas por amor? Le susurra Alejandro con los dientes apretados. No quería lastimarlas, era solo para que dependieran de mí, para que vieras que yo era importante en sus vidas. Alejandro golpea la mesa con rabia. ¿Importante? Casi las matas.
Victoria llora más fuerte. La dosis era pequeña, estaba calculada. Soy médica, sabía lo que hacía. Pero cuando María consiguió calmarlas, tuve que aumentar un poco, ella estaba a punto de arruinar todo. Alejandro se queda pasmado. ¿Aumentaste la dosis por celos? ¿Jugaste con la vida de mis hijas por celos? Victoria asiente llorando, desesperada. Te amo tanto, Alejandro. Llevaba años esperando la oportunidad. Alejandro se pone de pie, temblando de rabia, las manos crispadas. Eso no es amor, Victoria. Eso es una enfermedad. Si es amor, grita ella. Todo lo que hice fue por ti, por nosotros. El amor jamás pone en riesgo a criaturas inocentes. No quería lastimarlas, solo quería que me amaras, solloza ella, rota. El investigador hace una seña a sus compañeros. Doctora Victoria, queda usted arrestada por tentativa de homicidio y ejercicio indebido de la medicina. 2 policías se acercan y la sujetan. Ella sigue gritando entre lágrimas, Alejandro, te amo. Todo lo hice por ti. Pero sus palabras ya no significan nada. Alejandro la mira con desprecio, sintiendo que su mundo se desploma. Cuando la sacan de la sala, Alejandro se vuelve hacia el doctor Hernández, devastado. Doctor, ahora debo ir a buscar a una persona que jamás debió estar tras las rejas. Una inocente que pagó por un crimen que no cometió. Vaya tranquilo, responde el doctor. Sus hijas están a salvo ahora. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro siente que esas palabras son ciertas. Miércoles, 10 de la mañana. Alejandro ha estado 3 horas en la delegación, lidiando con montañas de papeles y con la burocracia que nunca se acaba. Aunque la confesión de Victoria lo aclaró todo, liberar a una persona inocente no es tan inmediato como debería. Señor Montemayor, le explica el delegado, la señora María quedará en libertad hoy mismo, pero el cierre oficial del proceso tardará algunas semanas. ¿Y puede quedarse en casa mientras tanto? Pregunta Alejandro con impaciencia. Sí, puede, responde el delegado. Y sobre la indemnización por los daños morales y el escarnio público, nos encargaremos más adelante. Ahora solo quiero sacarla de aquí, interrumpe Alejandro. Finalmente, a las 11:30 de la mañana, María cruza la puerta de la celda. Han sido 5 días que para ella se sintieron como 5 años. Lleva una bolsa de plástico con las pocas pertenencias que tenía cuando la arrestaron. Al ver a Alejandro en el pasillo, se detiene. No hay una sonrisa en su rostro, tampoco alivio. Solo se percibe un agotamiento infinito y un rencor contenido. María, dice Alejandro suavemente. Señor Alejandro, responde ella con frialdad. Estás libre. Victoria confesó todo. Ya lo sé. El delegado me informó. Ella era la que envenenaba a las niñas. Alejandro baja la cabeza. Tenías razón desde el principio. María ríe, pero es una risa amarga, sin pizca de alegría. Sí, tenía razón. Pero usted creyó en ella durante meses y en mí, ni un solo día. La frase lo corta como un cuchillo. María, sé que me equivoqué. ¿Equivocarse? Dice ella, moviendo la cabeza con tristeza y rabia. Señor Alejandro, usted no solo se equivocó. Usted destrozó mi vida. Mi propia madre me dijo que yo estaba muerta para ella. Y todo México me vio en la televisión como si fuera una envenenadora de bebés. Voy a arreglar todo, dice Alejandro con voz baja, casi implorando. Pero María lo mira directo, con los ojos llenos de rabia y cansancio. ¿Arreglar? Dígame cómo va a reparar 5 días de infierno. ¿Cómo piensa devolverme la dignidad? ¿Cómo hará para que mi madre me vuelva a ver sin odio? Alejandro abre la boca, pero no tiene respuesta. El silencio entre los dos es como un muro. Señor Alejandro, dice María con frialdad, gracias por sacarme de la cárcel,
pero lo único que quiero ahora es regresar a mi casa y tratar de juntar los pedazos de mi vida. Alejandro da un paso hacia ella. ¿Y las niñas? Te extrañan mucho. María, que ya está en la puerta de la delegación, se detiene. ¿Cómo están? Pregunta en voz baja. Están mejorando cada día. Desde que dejaron de recibir el veneno de Victoria, se están poniendo más fuertes, más sanas. Los ojitos ya no se ven perdidos, vuelven a sonreír. María suspira, aliviada. ¡Qué bueno! Entonces regresa, por favor, cuídalas otra vez. Ellas te necesitan. María lo mira con dureza. No puedo. ¿Por qué? Porque ya no confío en usted. Y sin mirar atrás, se va dejándolo solo en la banqueta, sintiendo que recuperar la confianza de esa mujer iba a ser mucho más difícil de lo que nunca imaginó. Pasa una semana. Después de insistencias diarias, María finalmente acepta regresar, pero impone condiciones. Un lunes por la mañana, frente a la puerta de la mansión, se planta seria, con la mirada firme. Regreso, dice, pero no como antes. Ya no soy la mucama, y no viviré aquí. Haré lo siguiente, cuido a las niñas de día, las atiendo con todo el amor que merecen, y en la noche me regreso a mi casa, todos los días. Alejandro asiente. Está bien. Quiero el doble de lo que ganaba antes. Puede ser el triple, responde él sin dudar. Y hay otra condición, usted deja de hablar conmigo de cualquier asunto personal. Somos patrón y empleada, nada más. Durante los primeros días, la relación es gélida. María llega puntual a las 7 de la mañana, recibe a las gemelas con ternura infinita, pero a Alejandro lo trata como si fuera un extraño más. Buenos días. Buenos días. ¿Las niñas durmieron bien? Sí. Tomaron su leche a las 5. Gracias. Y hasta ahí llega la conversación. Nada más. Las gemelas, en cambio, florecen con la vuelta de María. Es como si la vida hubiera regresado al hogar. Comen mejor, duermen tranquilos, su risa vuelve a llenar la casa. Pero María no está bien. Alejandro lo nota. A veces, mientras descansa en el sofá en las horas de siesta de las niñas, empieza a gritar dormida, atrapada en pesadillas. En otras ocasiones, cuando escucha sirenas de patrulla en la calle, se queda paralizada, el miedo pintado en el rostro. María, ¿estás bien? Estoy óptima, responde sin mirarlo. Parece que no dormiste. Mis noches no son su problema. Un día, un reportero toca el timbre de la mansión. ¿Puedo hablar con María González? Ella se pone pálida, como si hubiera visto un fantasma. No voy a hablar con ningún periodista, le susurra desesperada a Alejandro. Déjame a mí. Alejandro sale a enfrentarlos. Cuando regresa, encuentra a María encerrada en el baño, temblando como una hoja. Ya se fueron, le dice él. ¿Y si descubren dónde vivo? ¿Y si vuelven a la casa de mi mamá a acosarla? Alejandro ve claramente que está en medio de una crisis de ansiedad. Respira, María. Nadie te va a molestar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque voy a poner seguridad para cuidarte. No necesito su caridad. No es caridad. Es mi responsabilidad. Yo fui quien te puso en esa situación. Es la primera vez que Alejandro admite abiertamente su culpa. Segundo mes. La rutina sigue siendo tensa, pero Alejandro empieza a notar pequeños cambios. María continúa tratándolo con frialdad, pero a veces se olvida y contesta de forma más natural. ¿Cómo pasaron el fin de semana las niñas? Bien. Isabela anda queriendo gatear, se pasa el día arrastrándose por la alfombra. ¿Tan pronto? ¿No está muy chiquita? Cada bebé tiene su ritmo. Ella es curiosa, igual que tú. María se da cuenta de lo que acaba de decir y de inmediato se endurece. Voy a preparar su papilla.
Un día, Alejandro entra al jardín y la encuentra llorando en silencio mientras las gemelas duermen adentro. ¿Qué pasó? Nada que a usted le importe. María, estás llorando. Algo pasó. Ella aprieta los labios y al fin suelta la verdad. Fui al mercado en la mañana. Todos me miraban. Una señora le dijo a su nieto que yo era la mujer que envenenó bebés. Alejandro siente un nudo en el pecho. Lo lamento mucho. De nada sirve su lamento. El daño ya está hecho. Voy a dar una entrevista en televisión, voy a contar la verdad. ¿Y cree que servirá? ¿Que la gente dejará de verme como un monstruo? Alejandro se queda callado, porque no tiene respuesta. María, déjame ayudarte. Ya me ayudó demasiado, responde con amargura. Esa misma noche, Alejandro toma el teléfono y llama a un periodista de confianza. Agenda una entrevista para la semana siguiente. Sabe que si él fue quien provocó esta pesadilla, le toca al menos intentar reparar el daño. Tercer mes. La entrevista de Alejandro en televisión tiene una repercusión inesperada. Alejandro, con la voz firme pero los ojos cargados de remordimiento, cuenta toda la historia en una entrevista pública. Reconoce frente a las cámaras su error más grande, haber creído en las mentiras de Victoria. Asume la culpa sin excusas y pide perdón públicamente a María, dejando claro que ella es una mujer honesta, trabajadora y que fue víctima de una médica sin escrúpulos. Me equivoqué al dudar de su palabra cuando lo único que merecía era mi confianza, confiesa. Ese acto de humildad provoca que varios periódicos se interesen en el caso y publiquen reportajes mostrando el otro lado de la historia. Poco a poco, la opinión pública comienza a suavizarse, a mirar a María no como la culpable que alguna vez pintaron, sino como lo que siempre fue, inocente. Pero dentro de la mansión, la distancia entre ellos se mantiene. Una mañana, María rompe el silencio. Vi su entrevista. Alejandro la mira con un dejo de esperanza. Y estuvo bien, hasta bonita, pero no cambia lo que pasó. Lo sé, María, pero tal vez sea un primer paso. Ese mismo mes ocurre algo inesperado. Doña Carmen, la madre de María, aparece en la mansión. Su presencia sorprende a todos, pero sobre todo a María, que se tensa de inmediato al verla. Quiero hablar con mi hija, dice la mujer con voz quebrada. Alejandro asiente y llama a María, que se queda paralizada al encontrarse frente a frente con su madre. «Mamá». «Vine a pedirte perdón», responde doña Carmen con lágrimas en los ojos. «Vi la entrevista en la televisión y entendí que desde el principio decías la verdad». María no sabe qué contestar. Su madre sigue hablando. «Me equivoqué, hija. No te creí cuando más me necesitabas». «Lo sé», responde María con la voz temblorosa, pero arrepentirse no borra los días que pasé sola entre esas paredes frías de la cárcel. «María, eres mi hija, te amo. Usted me dijo que yo había muerto para usted». Las lágrimas de doña Carmen corren sin detenerse. «Dije tonterías, estaba enojada, herida, avergonzada. Pero jamás dejarás de ser mi hija». María también llora, pero no logra entregarle el perdón. «Necesito tiempo, mamá». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé, solo sé que ahora confiar en alguien no es nada fácil». Pasa el cuarto mes. María da un paso importante y acepta, por primera vez, ir a almorzar a la casa de su madre un domingo. El ambiente es tenso, pero es el inicio de una reconciliación. ¿Y las niñas?, pregunta doña Carmen, tratando de suavizar la charla. «Hermosas. Isabela ya gatea y Sofía anda intentando». «¿Y el patrón? ¿Te trata bien?» «Sí, no tengo de qué quejarme». «María, ¿puedo decir algo?» «Puede. Te brillan los ojos cuando lo ves. Creo que te gusta». «Mamá, no tiene nada de malo. Es un buen hombre, está solo, y tú eres una mujer honesta, trabajadora, cariñosa. Cualquier hombre se sentiría afortunado de tenerte a su lado».
María se queda callada, procesando esas palabras. Hace meses que no piensa en sí misma como mujer, sino únicamente como cuidadora de las gemelas. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro también está cambiando. Empieza a observar a María con otros ojos, no solo como la niñera de sus hijas, sino como la mujer dedicada, sensible e inteligente que es. Una tarde, al pasar por la sala, la encuentra jugando con Isabela, enseñándole a aplaudir. «Vamos, pequeña, aplaude», dice María con dulzura. La bebé ríe e intenta juntar sus manitas torpes. «Está aprendiendo rápido», comenta Alejandro con una sonrisa. «Son muy listas», responde María. «Las dos. Igual que su mamá». María se detiene, seria. «No son mis hijas. Pero las cuidas como si lo fueran. Es mi trabajo». ¿Solo trabajo? María lo mira directo, confundida. ¿Qué quiere decir? Que veo cómo las miras, cómo te brillan los ojos cuando sonríen, cómo ellas te buscan con la mirada. Eso no es solo trabajo. Señor Alejandro, para ellas eres como una mamá. No puedo ser madre de niñas que no son mías. Claro que sí. Madre es quien cuida, quien ama y quien está ahí siempre. María baja la mirada, jugueteando nerviosa con el sonajero de Isabela. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que sepas que te admiro. Mucho. Es la primera vez que Alejandro deja entrever un interés más profundo, aunque lo hace de manera sutil. El quinto y sexto mes la relación entre ellos se transforma poco a poco. Las conversaciones que empiezan hablando de las gemelas terminan girando en torno a temas personales. Una tarde Alejandro se anima a preguntar, «María, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Puede». «¿Por qué tienes tanto don con las niñas?» Ella guarda silencio unos segundos, traga saliva. «Porque perdí uno». «¿Cómo?» «Hace 2 años estaba embarazada. Perdí al bebé en el 4.º mes». Alejandro siente que algo le aprieta el pecho. «Lo siento mucho. Por eso me identifico tanto con sus hijas. Tienen la edad que tendría mi hijo». «¿Hijo?» «Sí, era niño. Lo iba a llamar Miguel». Por primera vez desde que regresó, María se atreve a sostenerle la mirada. «Por eso me dolió tanto cuando usted creyó que yo podía hacerles daño. Después de perder a mi propio hijo, jamás podría lastimar a los hijos de otra persona». Alejandro se queda callado, entendiendo por primera vez la verdadera magnitud del dolor que había causado. Y así, en junio, cuando las gemelas cumplen 6 meses, organiza en la mansión una pequeña fiesta que marcará un antes y un después en sus vidas. Alejandro decidió invitar a doña Carmen, a Esperanza y a unos cuantos amigos muy cercanos para celebrar. Cuando le entrega la invitación a María, ella lo mira sorprendida y con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Gracias por incluirme», dice con voz baja. Alejandro la mira firme y sincero. «Por supuesto, María, formas parte de esta familia». El día de la fiesta, mientras la música suave llena los pasillos y las risas de las gemelas alegran el ambiente, Alejandro no puede apartar la vista de María. La observa jugar con Isabela y Sofía, ver cómo las toma en brazos, cómo le sonríe, cómo ellas parecen iluminarse con su presencia. En ese instante, él sonríe de verdad por primera vez en muchos meses, y algo dentro de él se revela, está enamorado. Al final de la celebración, cuando María se despide, Alejandro decide acompañarla hasta el portón. El aire nocturno está fresco, y la luz de la luna baña suavemente el jardín. «Gracias por la fiesta», dice ella. «Las niñas la disfrutaron mucho. Y yo disfruté verlas felices, y verte sonreír», responde él con voz suave. «Yo». «Sí, María. Hoy estabas bonita, radiante». Ella baja la mirada, sonrojada. «Gracias. Hacía mucho que no te veía sonreír así. Es que las niñas me hacen feliz». «¿Solo ellas?» María entiende perfectamente lo que Alejandro insinúa,
pero decide no responder. Buenas noches, Alejandro. Es la primera vez en 6 meses que lo llama por su nombre, sin ese señor que marcaba la distancia. 7º mes. La dinámica cambia poco a poco. María sigue volviendo a su casa todas las tardes, pero las conversaciones entre ellos empiezan a hacerse más largas, más profundas, más personales. Una noche, mientras recogen los juguetes de las gemelas, María lo mira con curiosidad. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Amabas a tu esposa? Él guarda silencio unos segundos antes de contestar. Aprendí a amarla. No fue amor a primera vista. ¿Cómo así? Nuestro matrimonio fue arreglado por las familias. Con el tiempo nació el cariño, el respeto, pero cuando ella murió pensé que nunca más iba a sentir nada por nadie. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocado. María siente el corazón acelerarse. Alejandro, ¿puedo terminar lo que voy a decir? Ella asiente, nerviosa. Descubrí que es posible amar de verdad. Amar por lo que la persona es, por su manera de cuidar, por su fortaleza. ¿Y a dónde quiere llegar con eso? A decirte que me enamoré de ti, María. El silencio que sigue es tan intenso que hasta el aire pesa. María traga saliva, las lágrimas asomándose. No diga eso. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De creer en usted y después darme cuenta de que era mentira. Nunca mentiría con algo así. Ya me engañó una vez. No mentí, me equivoqué, y de ese error aprendí. ¿Y qué aprendió? Que confiar en alguien es dar un salto de fe, aun cuando todo parezca estar en su contra. Los ojos de María se llenan de lágrimas. Alejandro, yo también me enamoré de ti, pero, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De ser feliz y perderlo todo otra vez. Esta vez no vas a perder, te lo prometo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque esta vez voy a luchar por ti, por nosotros. 8º mes. En agosto, cuando las gemelas cumplen 8 meses, Alejandro decide declarar su amor sin rodeos. Están en el jardín, observando a Isabela y Sofía tratar de ponerse de pie apoyadas en una mesita. Ya casi caminan, dice María con ternura. Y ya casi hablan también, responde Alejandro. Ayer Isabela dijo mamá. ¿Fue para mí? No, fue mirándote a ti. María sonríe incrédula. Debió ser casualidad. No lo fue. Te reconoce como mamá. En ese instante, Sofía balbucea también mamá, mirándola directo a los ojos. Alejandro susurra emocionado, las dos. María rompe en llanto. Alejandro, ¿y si todo sale mal, y si no resulta? ¿Y si sí funciona? Responde él mirándola a los ojos. ¿Me amas de verdad? Más que a nada en este mundo. Aunque yo sea pobre. El dinero no hace mejor ni peor a una persona. Tú tienes algo que nadie puede comprar. ¿Qué? Un corazón bueno, noble. Y eso vale más que todo lo demás. ¿Y tu familia, tus amigos, qué van a decir? Van a decir que soy el hombre más afortunado del mundo. María, entre lágrimas y risas, finalmente cede. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien, acepto intentar. Acepto ver si puede resultar entre nosotros. Alejandro la abraza con cuidado, como si temiera romperla. Te amo, María. Yo también te amo. Un año después, en el mismo jardín de la mansión donde todo comenzó, se celebra una boda íntima, sencilla pero cargada de emoción. Alejandro y María se dan el sí rodeados de quienes los apoyaron en sus peores momentos. Isabela y Sofía, ahora de 1 año y 4 meses, corren entre las flores dando sus primeros pasos firmes. Doña Carmen, orgullosa, observa a su hija con lágrimas de alegría en los ojos.
Esperanza, convertida ya en el ama de llaves principal de la casa, sonríe satisfecha con su nuevo puesto y aumento. Y la familia de Alejandro, que al inicio dudaba, terminó aceptando a María al conocer su verdadera esencia. En ese instante queda claro que, a pesar de todo el dolor vivido, la vida les regalaba una segunda oportunidad para ser felices. Durante la ceremonia, cuando el ambiente estaba lleno de emoción y lágrimas de alegría, las gemelas sorprendieron a todos los presentes. Justo en medio de los votos, con esas voces infantiles que derriten cualquier corazón, gritaron, «¡Mamá!». La gente estalló en risas y aplausos, y Alejandro, con una sonrisa amplia, comentó en voz baja, «Creo que acaban de dar su aprobación». Ese instante quedó grabado en la memoria de todos como la prueba más pura de que esa unión no era solo entre dos adultos, sino la confirmación de una verdadera familia. Desde que tu esposa murió, soñaba con estar contigo. Pensé que si me encargaba de las niñas, si lograba hacer indiscusión, la nueva familia se reunió en el cuarto de las pequeñas. La luz tenue iluminaba el rostro de María mientras observaba a las gemelas dormir plácidamente, con esa calma que solo los niños transmiten. Han crecido tanto, susurra con ternura, acariciando con la mirada cada detalle de sus hijas. Y lo más hermoso es que van a crecer sabiendo que desde el principio fueron amadas por una mujer que eligió, con el corazón, convertirse en su mamá. Alejandro la mira sorprendido. ¿Elegiste? María sonríe con lágrimas en los ojos. Sí, porque ser madre no se limita a dar a luz, ser madre es decidir cada día amar, proteger y estar presente. Se acomoda junto a su esposo y entrelaza su mano con la de él. Gracias. Alejandro se inclina hacia ella. ¿Por qué me das las gracias? Por haberme dado la oportunidad de ser madre y de encontrar la felicidad que creí perdida. Él responde con la misma sinceridad, no, gracias a ti, por enseñarme lo que significa el amor verdadero. Muy lejos de ahí, entre las paredes frías de una penitenciaría femenina, Victoria observa en un televisor viejo el noticiero que transmite imágenes de la boda. La pantalla muestra sonrisas, abrazos y promesas de amor eterno. Ella, desde la soledad de su celda, comprende que perdió todo lo que alguna vez deseó, a Alejandro, la carrera que le daba prestigio, la libertad y el respeto. Lo perdió todo por su propia ambición. Y aunque le arde por dentro, no puede cambiar el hecho de que se hizo justicia. En la mansión, mientras tanto, Isabela y Sofía duermen tranquilas en sus cunas, envueltas en un amor que las acompaña desde que abren los ojos hasta que los cierran cada noche. Y María, acostada junto al hombre que ama, comprende algo que la vida le enseñó con dolor. A veces, la familia que elegimos con el alma es más fuerte y más real que la familia de sangre. El amor venció. Esta vez no hubo engaños ni pérdidas, solo la certeza de un futuro compartido. Y lo más importante, venció para siempre. ¿Y tú qué opinas? ¿Victoria realmente recibió el castigo que merecía o fue demasiado poco para todo el daño que causó? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte.